Si te encuentras ubicado en la zona de Guarenas, Guatires o Caracas Centro y tienes un aire acondicionado que está presentando problemas, que han ido reiteradas veces y no dan con una solución viable, quédate que te voy a mostrar el diagnóstico de un equipo paso a paso para que veas las posibles fallas que puedes tener en tu residencia con tu acondicionador de aire, que dado a falta de experiencia, a falta de buenas herramientas, muchas veces no se da un buen diagnóstico. Ve el siguiente diagnóstico y si necesitas nuestro servicio para las zonas mencionadas, Guarenas, Guatiros, Caracas, escríbenos al privado para solicitar costos de diagnósticos y presupuestos de posibles fallas en relación a equipos tanto climatización como refrigeración. Bien, señor Luis, vamos con el diagnóstico del equipo. Apenas ingresamos a la residencia sin avanzar, tenemos el tablero allí, así que vamos por la parte eléctrica a ver cómo tenemos allí lo que es el breaker y lo que me explicaba de que se disparaba se desactivaba por X razón, que es la que nosotros venimos a ver el día de hoy. Lo primero que vemos es un breaker doble, lo cual me hace pensar que es un sistema monofásico a 220, así que ninguna alarma por allí. Vamos a la parte externa. Como le explicaba también, documentamos todo antes de destapar y en el proceso de destapado y todo el proceso de diagnóstico para evitar algún malentendido o evitar las posibilidades de que se pueda decir más adelante esto estaba, esto no estaba, me quitaron esto, me modificaron esto. No, todo se va grabando desde principio a fin para no tener ningún problema. Una vez que se quita la tapa, vemos un contactor trifásico de 3 líneas y nos detenemos un momento. Ya va, pero ¿por qué tenemos un contactor trifásico acá si el tablerito había un breaker monofásico? Así que envíame, le digo al compañero, pásame el tester multímetro, debemos verificar el voltaje y efectivamente teníamos tensión en una de las líneas, es decir, 110 voltios y un retorno de 50-60 voltios por la bobina, que es normal en esa prueba. Así que sigo observando todo meticulosamente, el cableado, para comprender cómo está constituido el sistema de control, el sistema de potencia. Así que bueno, quito la tapa superior, vemos que tenemos un compresor de pistón, un compresor que ha sido reemplazado, que seguramente no es el original, o sea, no parece que es el original porque no está en sus bases como suele estar un compresor. Y tenemos que le faltan las bases, las gomas, tiene unas gomas que no corresponden para él, son unas gomas muy bajo. Y pues obviamente que como se ve allí, un suplemento de goma de bicicleta, caucho, para evitar los ruidos como tal. En términos de ruido general, en términos generales no está haciendo mucho ruido, pero evidentemente como se muestra en el video, hay una falla allí por ahí con la suspensión. Trato de ver la ficha técnica del compresor para ver qué potencia frigorífica es, tener información más a fondo del compresor. Luego vamos con la etiqueta del ventilador para ver si es el ventilador original, para ver si tenemos información de la capacitancia, que evidentemente tenemos un capacitor de 5 microfaradios por 370 W y lo confirmamos acá que es un capacitor original, pero lo vamos a medir. Es un capacitor que está midiendo 4 microfaradios, está malo. Eso hace que el ventilador funcione con menos RPM, por lo tanto genera que exista un menos flujo de aire, un menos intercambio del condensador, del refrigerante, entregando energía al medio ambiente y mayor recalentamiento del motor y mayor consumo de energía. Una vez que verificamos el voltaje, ahí tenemos la otra línea que todavía no se había bajado porque en el tablero de la primera impresión que tenemos es que es monofásico a 220. Así que mando al compañero que valide eso en el tablero y procedemos a desconectar. Vamos con la prueba importante del motor, la parte eléctrica. Esta prueba consiste en megar el motor, verificando en función a masa y cada una de las bobinas enviando un alto voltaje de baja corriente para validar el estado del aislamiento de las bobinas eléctricas del motor. Aquí ponemos una pinza en el chasis, luego pongo la otra para generar una prueba de rutina y evitar dudas de que no hizo buen contacto la pinza y así poder medir las bobinas correctamente. La primera bobina está en el rango de buena condición. Verificamos la segunda, está por encima de 800 megaohmios, 400, ahí vamos, 300, 400. Vamos con la segunda.
300, 400 mega ohmios. Está en la zona de buen estado. Así que vuelvo otra vez a verificar acá entonces la bornera, a ver si tenemos algún recalentamiento. Los cables no tienen sus terminales original, pero no hay recalentamiento. Esto sí, vamos a hacer un servicio, es cuestión de poner terminales, colocar un cable ST, un cable más adecuado para la mejora de esa conducción de energía eléctrica y evitar posibles daños allí, en el caso de que se proceda a la reparación, y esperemos que sí. Entonces continuamos el proceso de diagnóstico. En esta parte pasamos a lo que es la evaluación de las tuberías, acceder a la parte del refrigerante, y sacando la tapa de seguridad del lado de baja vemos que tenemos una pérdida, y es una pérdida que se ve bastante grande. Así que vuelvo a colocar, porque a lo mejor ha pasado muchas veces que quitan el gusanillo, que no sé por qué razón hacen eso, y podemos perder mucha carga. Así que procedo a quitar el tapón de seguridad de la línea de alta para ver si puedo colocar el puerto. De esta manera acoplar el manifold y ver la situación del equipo en funcionamiento. Tenemos traza de aceite por acá, una válvula de servicio que se utiliza para los presostatos de seguridad alta y baja, el cual los dos están totalmente anulados, pero como no tengo acceso de refrigerante por la línea de baja en el puerto original, trato de acoplarme por acá, el cual tengo inconvenientes también. O sea, allí esa válvula tenía algo allí que le metieron, como papel, algodón, qué sé yo, que le metieron por allí, que no me permitió tampoco accesar al refrigerante por esa parte. Así que nada, coloco entonces nuevamente una tapa de seguridad, en este caso nueva, con un O-ring nuevo, para evitar que continúe perdiendo por allí. Ya cuando tenemos mancha de aceite, eso significa o es indicio de pérdida de refrigerante, pero continuamos en el proceso de diagnóstico. Entonces acá vean que puse la manguera por ese puerto, no hay acceso al refrigerante, no tenemos presión, así que quito y coloco una tapa nueva. De hecho se me cae ahí el pinchador porque lo había sacado todo para ver si podía acceder, y no hay manera, no pinchaba. Aquí entonces intento con la herramienta, que es una herramienta especial para poder cambiar el gusanillo con carga de refrigerante, y tampoco pude porque no hay manera de desenroscar el gusanillo. O sea, solucionar allí básicamente consiste en desoldar y cambiar el puerto, pero eso es lo de menos hasta ahora. Continuamos con el proceso de diagnóstico. Aquí entonces ya accedo al refrigerante, ok. Solamente podemos monitorear la línea de alta, tenemos 250 PSIG, apenas la máquina está arrancando y empezamos a verificar la corriente, tanto en L1, L2 como L3. Todavía no he accesado a la línea de baja, dejo que el equipo estabilice, que baje la presión para tratar de quitar el tapón, pensando en que no tiene gusanillo, y con una presión más baja pueda hacer una maniobra y colocar el puerto y colocar el saca gusanillo, y pueda reemplazar el gusanillo en el caso de no tenerlo. Así que bueno, colocamos la herramienta y vamos a acceder a la línea de baja. Antes de poner el puerto de baja, primero vamos a verificar la tensión o el voltaje que tenemos a la entrada del contactor, para verificar que no tengamos caída de tensión o que tengamos un suministro de energía eléctrica óptimo para el buen funcionamiento del compresor. Ahí verificamos entre L1 y L2, entre L2 y L3, y validamos que todas las líneas tienen el voltaje adecuado, aunque debería ser 220 voltios. Sabemos que acá tanto en el país como en muchas zonas a veces el voltaje llega a 200 voltios nada más. Nuevamente vamos al tablero para entender qué es lo que está sucediendo acá. Tenemos un tablero residencial monofásico a 220. Estas residencias no están pensadas para un sistema eléctrico trifásico, por lo tanto, al tener esa condensadora de 3 fases, tuvieron que hacer el cableado o la cometida eléctrica de una fase adicional, que es la que tenemos en ese breaker superficial, y el breaker que han reemplazado no está bien enclavado. Ahí vemos que tenemos chispa por la misma situación de que no se colocó correctamente, y es entendible porque llevarlo al lugar nos costó bastante, pero nada que no podamos resolver en esa parte. Ahí vamos a ver a continuación sacamos todos los breakers, obviamente con aprobación del cliente, porque tenemos que quitar todos los breakers y dejar el apartamento sin electricidad para poder hacer la maniobra, la que van a ver a continuación. En esta parte ya tenemos el desmontaje de todos los breakers, ahí con una lima y con extremo cuidado, no generar un cortocircuito, porque estamos trabajando en caliente, ya que tenemos las dos líneas energizadas, o básicamente las 3 líneas, y pues ahí con una lima plana desbastamos para generar
eliminar esa rebaba que tenía allí, que estaba impidiendo que los breques entraran adecuadamente. Ya tenemos los breques puestos en su lugar como corresponden, aunque se ve un poco abierto arriba, está enclavado perfectamente. Tenemos el tercer breaker, que es superficial y que, aunque está fuera de las normas eléctricas o de electricidad, este tipo o esta maniobra no supone un riesgo para el tablero. Así que bueno, ya este es otro tema aparte que requiere de un proyecto para colocar un tablero trifásico, que no lo veo factible nada más para un aire acondicionado. Con la máquina unos 18 minutos en funcionamiento, empezamos a evaluar el sistema de control, el termostato de pared, para ver si está haciendo alguna regulación, por lo que se comprobó que no está regulando temperatura. Sí puede apagar la máquina, pero no hay un control por termostato. O sea, intervinieron el sistema de control, el cual, como usted muy bien sabrá, también colocaron un termostato adicional que lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos el tipo de ductería, que bueno, eso no tiene sentido para un apartamento, pero es lo que hay. Tenemos 38 minutos de funcionamiento con una presión de refrigerante 51 psi, por lo que todos estos datos nos indican que el equipo le falta mantenimiento y le falta refrigerante. Para nuestra zona, nuestro clima, a esa hora del día la presión por baja debería estar a unos 63 a 65 psi aproximadamente en relación a la altitud y a nuestro clima. Luego nuevamente con 42 minutos de funcionamiento continúa el equipo, está enfriando, se siente que está climatizando bien para el déficit de fallas que tiene o las múltiples fallas que tiene, pero está funcionando. Esto nos dice que el compresor está trabajando perfectamente dentro de lo malo, está funcionando muy bien. Estamos entonces acá monitoreando la temperatura exterior y esperando que en la temperatura del recinto o el del apartamento logre una temperatura por lo menos de 20, 22, 23 grados para hacer otra serie de pruebas, y que también, si existen otro tipo de fallas, surjan en ese periodo de análisis, que evidentemente sucedió y lo vamos a ver a continuación. Lo que estoy haciendo en este momento es guardar un registro, un reporte de la información recopilada a través del manómetro digital con el nombre del cliente, que en este caso es suyo, para tener el respaldo de los primeros 48 minutos de evaluación. Acá nuevamente reinicio ese ciclo para tener nuevos datos después de haber hecho la corrección en el tablero eléctrico. Ahora, mientras empezamos a contabilizar nuevamente el proceso, vamos a evaluar la evaporadora. Tenemos aquí espuma expansiva, poliuretano exagerado allí, eso no es necesario. La cliente me indica que tenemos por aquí una fuga, un goteo, el cual se ve ahí evidentemente que tenemos algo de óxido. Puede ser que tengamos fuga ahí en la bandeja que esté rota, o simplemente por condensación, por choque térmico. Ahí está ese envase para recoger esas goticas de agua que suelen caer eventualmente. Así que empezamos a ver las tuberías y nos encontramos que el sistema no tiene filtro deshidratador por ningún lado, o sea, no hay filtro secante. Otra falla por allí que se acaba de descubrir y que hay que también atacarlo. Ahí me imagino que por el tipo de espuma pareciera que tenemos una válvula de expansión termostática. Sería bueno, porque de hecho ahí pudiéramos regular el flujo de refrigerante en el caso de llegarlo a necesitar, porque a la hora de nosotros completar la carga de refrigerante, si tenemos un desequilibrio en el sistema, podemos equilibrarlo a través de la válvula termostática. Y sorpresa, nuevamente ahora nos encontramos con un termostato de bulbo que está haciendo un apagado y encendido indeseado una vez que la habitación o el espacio está por debajo de 22 grados. Eso lo vamos a evidenciar más adelante. Esto mata un compresor. Ahí realmente tiene un compresor bastante robusto que ha soportado muchas cosas por mala manipulación y mala instalación. Ese termostato lo colocaron allí con la finalidad de evitar congelamiento del evaporador. Dicho congelamiento está dado a falta de mantenimiento y falta de refrigerante. Luego analizamos los ductos. Los ductos, el cliente me indica que a veces tira como un polvillo negro, pero bueno, ahí vemos, quitamos dos rejillas para analizar la ductería, el cual tiene humedad, suciedad y hongos, que es normal en este tipo de ductos, y por la humedad ambiental también, que suele ser bastante cotidiano en esta zona y en estos apartamentos específicamente. Aquí el tema de la ductería, aparte de lo horroroso que es, obviamente, porque eso no es para ese apartamento,
básicamente solucionar eso consiste de un mantenimiento en la ductería, y que seguramente la evaporadora, que no tengo acceso porque hay que mover el refrigerador, mover todas esas cosas que están allí, seguramente no tiene el filtro de micropartículas que debe estar en la aspiración de dicha evaporadora. Esto con un mantenimiento esporádico no debería ser problema. Realmente es lo menos importante en lo que respecta a fallas de funcionamiento de la máquina, pero sí es importante para la salud. Bueno, aquí entró un ciclo vicioso que lo estamos viendo 8 minutos después con una temperatura ambiente de 22.5 grados. Esto es un matacompresor y esto es causa también de... Suma el problema del breaker flojo, recalentamiento y esto. Este termostato que colocaron aquí, que ya previamente le había explicado aquí a la cliente, el termostato, cuando se hace una temperatura que lo colocaron con la intención de evitar congelamiento, apaga el compresor, que ya lo vamos a ver acá, pero vuelve a encender de inmediato. Eso tenemos que quitarlo ahorita porque eso puede quemar. O sea, si ese compresor fuese otra marca, ya se hubiese quemado hace rato. Ya lo vamos a ver acá. Vamos a ver en tiempo real, en el momento que apaga y en el momento que vuelve a encender. Ahí acaba de apagar. Oigo el clic, empieza a aumentar la presión, estabiliza el sistema. 9 minutos 24 y ya van a ver en qué tiempo vuelve a encender. No transcurrió ni siquiera un minuto y ya tenemos otra vez activación del compresor. Así que esto, por resguardo del cliente, tengo que sacarlo de acá. Si se lo dejo, mañana a lo mejor el compresor ya no sirve. Continuamos con el diagnóstico. Estoy esperando que la temperatura baje por lo menos un poco más, 20 minutos más de monitoreo, para ver si el segundo termostato regula la temperatura, para que por lo menos lo dejemos en una temperatura de resguardo, evitar congelamiento. Es mejor tener 22 grados ambiental a no tener aire acondicionado. Ya tenemos 15 minutos de funcionamiento, el equipo ha estado trabajando continuo, sin apagado indeseado. Tenemos una temperatura en la habitación ya de 21.6. En estos momentos vamos a generar una prueba acá en el termostato. Muéstrame la carcasa, por favor. Ok, vamos entonces a ir aumentando poco a poco la temperatura para ver si hay una desconexión. Técnicamente ahí ya debió haber desconectado el compresor y efectivamente acabo de ver acá el cambio del imán, activando o desactivando el reed switch, que es el switch magnético que tenemos acá. Entonces sí hay una regulación de temperatura por acá, pero vamos a ver si nos apagó la unidad condensadora. La unidad condensadora continúa en funcionamiento. Es decir, el termostato sí hizo su trabajo mecánico o electromecánico, pero el cableado no está interviniendo en la desconexión de la unidad condensadora. Entonces no tenemos control, no hay regulación de temperatura. Tres minuticos más para los 20 minutos y cerramos este diagnóstico. Ya para cerrar el diagnóstico. 21 minutos adicional a casi una hora ya de inspección general, el tema del tablero, temperatura ambiental, vean que tenemos 21 grados, 35 grados en el exterior, es decir, la máquina está condensando a 50 grados, el cual la presión de alta pareciera que estuviera normal, como que si tuviera la carga de refrigerante completa. Pero ¿por qué está alta en vez de estar un poco más baja? Porque tenemos el condensador saturado también de sucio. Ya ahorita lo vamos a grabar, tenemos que tener evidencia de eso. Ya validamos que no tenemos regulación de temperatura, más la que estaba acá, que la quitamos porque estaba en riesgo el compresor. Esto lo colocaron para evitar el congelamiento. El congelamiento está dado a falta de mantenimiento y falta de refrigerante. Estamos
evaporando a, miren, en este momento 5 bajo cero. ¿Qué pasa en las noches? Baja la temperatura y ya no evaporamos a 4.8 sino a 6, 7, 8 grados. Es decir, estamos muy fríos dentro del evaporador, por eso suele congelarse. Así que ya con esto grabo el condensador y cerramos el diagnóstico. Ya para cerrar con el diagnóstico, acá tenemos los mismos datos que teníamos en la pantalla del móvil. Evaporación a 4.8, su enfriamiento de 13K. Esa presión está dada a esto. Condensador tapado de sucio. No hay una buena, el refrigerante no está cediendo calor al medio ambiente como debe de ser. Pudimos acceder al puerto. En este momento voy a cambiar ese gusanillo de una vez y ya el presupuesto para reparación. Bueno, ¿qué creen? No pude cambiar el gusanillo, no salió, está atascado. Le puse su tapa de seguridad, cambiamos la de acá. Esto hay que recuperar el refrigerante. No tenemos filtro secador en ninguna parte, ya mi compañero validó por allá adentro bien y no hay filtro deshidratador. El aceite no se ve así cochino. Nada. Coloco la tapa y hacer presupuesto para dejarlo como debe ser. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el servicio para recuperar esta máquina? Que vale la pena recuperarlo. Lo que sí, de entrada, ese ducto de verdad que no debieron haber hecho, pero bueno, eso es vamos a obviar eso sería lo de menos por ahora. Hay que hacer un mantenimiento general, hay que recuperar el gas existente en el sistema para cambiar los gusanillos, para colocar filtro deshidratador que no tiene, y si los presostatos de seguridad que están allí, que son, me parece que son los originales, están buenos, colocarlos. Los genéricos no los colocaría porque ya hemos tenido muchos problemas con ellos, entonces preferiría dejarlo así en el caso de que el original esté malo. Nos quedamos con la foto de la unidad condensadora externa, ¿ok? Donde vemos que el espacio a trabajar allí es bastante incómodo. No es un problema, pero sí tenemos que tener bastante seguridad al momento de hacer el servicio. Y el trabajo general es recuperar el refrigerante, cambiar los gusanillos, colocar filtro deshidratador, hacer mantenimiento general, hacer mantenimiento de ductería e instalar el sistema de control, una tarjeta universal que tienen allí que me mostraron, que no tomé foto, pero bueno, habría que instalarla para que tengamos control de temperatura. Y el display podemos colocarlo en la habitación para que puedan ver la temperatura y regularla a través de la habitación. Y créame que con la activación de esta máquina como debe ser, no tienen necesidad de instalar el aire acondicionado de split que tienen pensado de colocar en la habitación principal. Lo que hay es que poner el servicio, esta máquina como debe ser, el cual yo le garantizo que ese servicio bajo nuestro servicio técnico va a quedar al 100% y lo mejor de todo con garantía. Ya depende es la parte económica, depende de un presupuesto que ustedes lo aprueben para que nosotros podamos ejecutar.